donde validaremos pues, la nueva funcionalidad de Bitácora en cuanto al tema de las reliquidaciones. Les recordamos a nuestros usuarios que este contenido que se va a usar en este video es completamente ficticio y ha sido desarrollado únicamente con fines educativos. Cualquier coincidencia con nombres, datos o situaciones reales es pura coincidencia. Este material no representa información verídica ni de personas naturales ni de personas jurídicas. Listo. Recordamos nuevamente, para los usuarios que están conectados, hacer uso de la funcionalidad de PIR, la cual encuentran en la parte superior izquierda, para poder hacer un mejor uso y mayor aprovechamiento de las preguntas y respuestas que se vayan dando. Listo. Los temas que validaremos en esta sesión van a ser, en la primera parte, todas las generalidades sobre el proceso de reliquidación. Luego vamos a validar el proceso de contabilidad, las recomendaciones para tener presente en este proceso de reliquidaciones. Y finalmente, pues vamos a mostrar cómo sería el proceso con un ejemplo a nivel del sistema. Bueno, entonces debemos partir de si existe alguna limitación en tiempo para hacer las reliquidaciones. Digamos que actualmente el tema de las reliquidaciones no está contemplado de manera normativa o expreso tácitamente en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, como se valida o se tiene entendido que en una reliquidación se pagan conceptos salariales o no salariales que se quedaron debiendo a un trabajador debido a que en el momento de hacer la liquidación no se tenía toda la información o algo pasó en ese momento y no se incluyó la novedad dentro de la liquidación, estaríamos hablando de acreencias laborales, por lo cual sí se puede validar a que haya un lugar a un tema de indemnización por falta de pago. Recordemos que esta indemnización por falta de pago la encontramos en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos menciona lo siguiente. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, es decir, hasta los primeros 2 años, o hasta cuando se verifique el pago si el periodo es menor. Si transcurridos estos 24 meses, contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, es decir, no ha interpuesto una demanda, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes 25 y hasta cuando se verifique el pago. Es decir, que generalmente, de acuerdo a lo que está estipulado en este artículo, lo ideal, y depende pues ya ahí de cada proceso que maneje interno la compañía, lo ideal es que si un trabajador se retire el mismo día del retiro o más tardar el día siguiente, se haga el pago de la liquidación, para evitar que si la empresa se demora mucho en pagar esta liquidación y en efecto en hacer una reliquidación cuando queda algún valor pendiente de pago, no se vaya a incurrir en esta indemnización por falta de pago, ya que como vemos genera un valor alto en cuanto al dinero que se le debe reintegrar al trabajador por no haber efectuado el pago de la liquidación o la reliquidación en este entendido, basándonos en que son acreencias laborales que la empresa le debe al trabajador. ¿Cómo se debe efectuar entonces el proceso de reliquidaciones? Si bien es cierto, digamos que a nivel de lo que a hoy se hace desde la aplicación es que a través de un CAPTA, las empresas y a través de una plantilla que se les envía para que la puedan diligenciar, ahí nos envían los datos del trabajador, los conceptos de nómina que se van a usar con los valores respectivos, si son de devengo positivos, si son de deducción negativos, y finalmente pues el neto a pagar con las observaciones a que haya lugar que se dejen en el tema de el volante de reliquidación. Normalmente ese cálculo de la reliquidación lo hacen de la siguiente manera. Supongamos que tienen un pago pendiente de comisiones de 10 millones. Sobre esos 10 millones se va a aplicar el 8,33% para obtener el valor que se va a pagar como prima y cesantías. Luego al mismo valor de las comisiones le aplicamos el 1% para obtener el valor de los intereses a las cesantías. Y finalmente, pues para el tema de vacaciones,
le aplicamos el porcentaje del 4.167. Y pues si es un pago salarial, se le va a aplicar pues el descuento del 4% de salud, 4% de pensión y cuando aplique fondo de solidaridad. Algunas empresas lo que hacen también es que calculan una retención en la fuente en relación al valor que se esté pagando y también la envían dentro de la plantilla. Sin embargo, de acuerdo a, digamos que al análisis a nivel laboral y jurídico que se realizó sobre el proceso de liquidaciones, este proceso va a cambiar en cuanto al cálculo. ¿Cómo debe efectuarse entonces el cálculo correcto de las reliquidaciones partiendo de la posible indemnización que vimos en la imagen anterior, donde nos menciona que si no se pagan esas acreencias o se pagan también de manera incorrecta porque hay una inexactitud, un error en la liquidación de esos conceptos, pues podría presentarse este tema de demanda del trabajador. En algunos casos vemos que hay hasta reintegro de los trabajadores. Entonces, el proceso para calcularlo es de la siguiente manera. Se debe calcular el promedio de días incluida en la reliquidación. Ejemplo, ya tenemos o el sistema nos muestra en el volante de la liquidación unas bases detalladas para el cálculo de la base diaria y los días que tiene derecho ese trabajador para el tema de prestaciones sociales como lo son primas, cesantías, intereses a las cesantías y asimismo para el tema de vacaciones. En cada una de ese detalle de las bases están los conceptos con los cuales se realizó el cálculo y los valores que se tomaron para tenerlos en cuenta en el promedio y hallar la base diaria. ¿Qué nos está indicando este proceso? Que debemos incluir en ese promedio que ya se halló partiendo de una liquidación ya aprobada, ese nuevo valor o esos nuevos valores que se van a incluir en la reliquidación para que se recalcule ese promedio diario y podamos efectuar el cálculo de lo que ya se pagó, el nuevo promedio que tenemos que nos va a dar un mayor valor a pagar y finalmente pues el valor a pagar que quedaría pendiente y es el que se va a incluir en la reliquidación. Esto para el tema de prestaciones sociales, vacaciones, y sabemos que si el concepto es salarial o no salarial, pues se podrán calcular descuentos de salud, pensión y fondo de solidaridad. La retención en la fuente también se validará al momento de efectuar la reliquidación, es decir, que solo en la reliquidación vamos a ingresar el concepto que quedó pendiente de pago, ya no todos los conceptos como pasaba antes de prestaciones y descuentos, simplemente si es un concepto de pago, el concepto de pago, tomemos como ejemplo unas comisiones, ingreso el valor de las comisiones, si hay lugar a que se ingrese de pronto algún faltante que también se logró determinar y que el empleado le quedó debiendo a la empresa, pues ahí se podrá hacer el cruce con el concepto que se vaya a usar. Ya vamos a validar en el sistema qué configuraciones debemos revisar y dónde se validan los conceptos para determinar en qué agrupaciones está la afectación, porque asimismo, en relación a cómo esté configurado el concepto, va a realizar el impacto deseado en la reliquidación. Partiendo entonces de que es un pago que le voy a hacer a un trabajador y que probablemente, digamos que no va a ser en ese mismo mes, en el momento en que se efectuó el retiro, sino que va a ser posterior. Lo ideal en el tema de las reliquiaciones es que no sean en un periodo muy amplio para hacer el pago al trabajador, sino que si de pronto se omitió un concepto, faltaba hacer la liquidación de las comisiones porque no se había cerrado el negocio o por las políticas que tienen establecidas a nivel interno para el reconocimiento de la comisión, una vez se tenga el dato, pues lo ideal es hacer en ese momento el registro de la reliquidación para poder efectuar el pago, bien sea de manera inmediata o cuando la empresa pues tiene planeado su proceso de pagos y demás. A nivel contable, ¿cómo nos afecta la contabilidad? Entonces, la validación que se hace en contabilidad, uno, es con la fecha del pago de la reliquidación y dos, con la fecha en que se registra la reliquidación. Ejemplo, estamos en este momento en julio, si mi periodo de nómina está en julio y yo genero una reliquidación de un empleado, supongamos que se retiró en el mes de febrero, a nivel de nómina, el registro queda en el periodo de julio y en ese mismo periodo se va a transmitir el documento a contabilidad. Es decir, que la reliquidación va a quedar en firme durante la vigencia fiscal que se realice la respectiva reliquidación en el sistema. Y asimismo va a tener su efecto en cuanto al certificado de ingresos y retenciones y al formato 2276 de exógena. Acá es importante también que se valide el principio de devengo a nivel de contabilidad. ¿Qué nos dice este principio de devengo? Que en contabilidad
establece que los ingresos y gastos se deben registrar en el periodo en el que ocurran, independientemente de cuándo se recibe o se paga el dinero. En otras palabras, un ingreso se reconoce cuando se ha ganado y un gasto cuando se ha incurrido, no cuando se recibe el pago o se realiza la transacción. ¿Esto qué quiere decir? Que si en julio se determinó que ya estaba un valor pendiente por pagar de comisiones y se genera el proceso de reliquidación, a nivel contable me va a generar una nómina por pagar. Esa nómina por pagar queda con la fecha de julio, que es el momento en que se reconoció o se incurrió en ese gasto laboral que estaba pendiente por pagarle al trabajador, independientemente de que en el mismo mes de julio se haga el pago. Es decir, yo puedo hacer el pago posterior, pero a nivel contable, aplicando el principio de devengo, me va a quedar en el momento en el cual se incurrió en el gasto o se aceptó como tal que se iba a hacer el pago de ese gasto, en este caso un gasto laboral que es de nómina. Asimismo, pues el valor de la reliquidación podrá afectar o no vigencias fiscales que ya están cerradas. Podría pasar un caso que un retiro se hizo en una vigencia, qué sé yo, 2023 y a hoy 2025 van a hacer una reliquidación. O en su defecto, estamos finalizando año, se realizó el retiro en el mes de diciembre y en enero se va a hacer una reliquiación donde ya cambiamos de vigencia fiscal. Y sabemos pues que a nivel de contabilidad hay un cierre contable, se presentan impuestos, se cierran estados financieros y pues digamos que aquí lo que hay que analizar es la materialidad y la importancia relativa. ¿Qué quiere decir esto? De que hay que analizar cuál sería el impacto de yo entrar a corregir una declaración que ya se presentó, en este caso una declaración de renta, unos medios magnéticos que ya se presentaron, una información exógena también pues que ya se envió y los documentos que se entregaron al trabajador para que él también pues pudiera realizar su declaración de renta cuando son personas naturales y cumplen con la obligatoriedad de presentarlo. Entonces, hay que analizar el caso en particular y ya desde contabilidad y el área tributaria podrán definir si van a hacer una corrección en ese periodo y van a incurrir en el tema de sanciones y demás, o si finalmente van a revisar cómo está establecida su política contable, que pues está establecida en la norma internacional contable, que es la NIC 8, y dependiendo de los lineamientos que ahí estén establecidos, pues lo que hago es que lo registro en la vigencia fiscal del año en que se está cursando o en el cual se va a realizar el pago al empleado. En ese entendido, ¿cómo afecta entonces o qué se debe hacer con la nómina electrónica? De acuerdo al concepto de la DIAN, el 264 de 2022, el pago posterior de una reliquidación debe hacerse mediante una nota de ajuste a la nómina electrónica correspondiente al periodo en el que se hizo la última transmisión de nómina electrónica. Como todos sabemos, la nómina electrónica es el documento soporte que la empresa utiliza para poder legalizar sus gastos de nómina y que sean deducibles en la declaración de renta. Si no están soportados mediante una nómina electrónica, pues es un costo y gasto que no va a ser deducible a nivel de nómina. Cuando yo transmito, digamos que de manera general o en ese momento cerré mi periodo, efectuó el proceso de generación de la nómina electrónica, se hicieron las validaciones y demás y se hizo la transmisión a la DIAN. En ese momento, la DIAN asigna un CUNE que es, por llamarlo de alguna manera, el recibido o el comprobante de que sí se efectuó la transmisión a la DIAN y con el cual yo voy a poder hacer un seguimiento en la página de la DIAN para validar qué fue lo que se reportó en relación a ese CUNE que se estableció y que se otorgó en ese momento a nivel de la plataforma de la DIAN. Cuando ya tengo ese primer CUNE, hablamos de un documento electrónico que se llama nómina electrónica. Sin embargo, cuando yo ya transmito una nómina electrónica y necesito hacer un tipo de ajuste, la DIAN determina dos tipos de ajustes a realizar. El primero es una nota de ajuste para reemplazar y el segundo es una nómina o una nota de ajuste para eliminar. ¿Qué significa reemplazar? En ambas, tanto en el reemplazo como en la eliminación, debo de tener un CUNE predecesor, que es ese CUNE que me entregó la DIAN en esa primera transmisión que se realizó y en la cual al momento de generar esa nota de ajuste se le indica a la DIAN y se relaciona a ese CUNE predecesor para indicarle de que ese CUNE va a ser reemplazado o eliminado por el nuevo que se va a reportar y que finalmente lo que va a quedar en firme es lo que queda en esa segunda transmisión o en la cantidad de transmisiones que se hagan debido a que no existe una limitación en cuántos ajustes se pueden hacer a una nómina electrónica y
cuántas eliminaciones se pueden hacer a una nómina electrónica. Es decir, que siempre la DIAN va a tener en cuenta el último CUNE que se transmitió y en relación a la tipología de la nota de ajuste, si es para reemplazar y eliminar. ¿Qué significa reemplazar? Que yo lo que ya había enviado lo voy a reemplazar por nuevos valores y no solo por lo faltante o eliminando lo que no debió haber ido en esa primera transmisión, sino que vuelvo y transmito todo de manera completa de cómo debería quedar, porque lo que hace la DIAN es el primer CUNE no lo tiene presente y el CUNE final, que es el que queda con la nota de ajuste, es el que va a tener en cuenta para el tema de validaciones internas cuando esté cruzando la información que reportan las personas en su declaración de renta, las personas jurídicas en este caso, para validar que se hayan tomado los valores correctos en cuanto a su costo y gasto deducible en nómina. Y una nómina electrónica para eliminar es, le digo a la DIAN, esta nómina electrónica que ya se transmitió, por favor déjemela en cero porque no se va a tomar ese valor o no se va a tener en cuenta ese valor como costo y gasto deducible. Digamos que a nivel de la DIAN tampoco está establecido de hasta cuándo se puede hacer una transmisión de una vigencia fiscal que ya se cerró. Lo que sí está expresado y se entiende a nivel tributario es que hasta tanto no se presente información exógena o en este caso el primer vencimiento que se produce, que es la declaración de renta de personas jurídicas, se tendría hasta ese día antes de la presentación de la declaración de renta para enviar una nota de ajuste o transmitir un periodo que no se ha transmitido a nivel de nómina electrónica. La DIAN lo va a soportar y lo va a validar como costo y gasto deducible para esa vigencia fiscal que se esté reportando. Entonces aquí hay que tener presente lo siguiente. Si estoy hablando de vigencias fiscales que ya se presentaron, en este caso, si estamos en el mes de enero, febrero, en marzo que empiezan más o menos vencimientos, yo podría hacer ajustes o pagar reliquidaciones de periodos de la vigencia fiscal anterior. Supongamos que estamos en febrero 2025 y voy a hacer una reliquidación de un retiro que se efectuó en el año 2024. Como puedo hacer la nota de ajuste para enviarla a la DIAN y que me quede el documento soporte, lo podría hacer y lo puedo tomar como costo y gasto deducible en la declaración de rentas de ese periodo. Pero si no lo puedo hacer, o digamos que la recomendación sería no hacerlo, porque voy a entrar a corregir lo que validamos en la presentación anterior, tendría que entrar a corregir algo que ya se presentó y que si validamos las sanciones por inexactitud a nivel de exógena son elevadas, a nivel de la creación de renta, pues también tendría un impacto. Entonces, habría que validar cómo se establece el mecanismo para poder soportar ese costo y gasto. También digamos que tener presente que validando también la NIC 8 que se nombró en la presentación anterior, podrían dejarlo o registrarse, digamos que en la vigencia fiscal actual como gastos de periodos anteriores y ya pues la empresa decide si lo toma o no deducible en relación a que debe estar soportado mediante un documento electrónico, nómina electrónica, factura electrónica o documento de soporte para no obligados a facturar. ¿Qué recomendaciones entonces hacemos para el tema de las reliquidaciones? Lo ideal es que las reliquidaciones se generen desde nómina, atendiendo el principio de que si ese pago que quedó pendiente es origen de una relación laboral que ya se finalizó, el conducto regular es que el pago se haga desde nómina. Sin embargo, sabemos que hay empresas que prefieren evitar este manejo desde la parte de nómina y lo que hacen es que lo legalizan a nivel de contabilidad mediante un documento electrónico, que puede ser una factura electrónica, un documento soporte para no obligado a facturar electrónicamente, y pues se aplica una retención establecida, en este caso si es por comisiones, la tarifa que se tiene establecida para comisiones, se podría entrar a exigir entonces si tiene la cotización del pago de seguridad social para poder hacerle ese pago y garantizar de que es un costo y gasto deducible para la empresa. Y finalmente, pues que lo voy a reportar en el formato 1001 a nivel de exógena si no pasa por nómina para que quede en el formato 2276. Y por lo tanto, pues la empresa en este caso estará obligada a entregarle ese certificado de retención al año siguiente al trabajador para que él lo tenga en cuenta en su declaración de renta como persona natural. Entonces se pueden dar los dos manejos. Lo ideal es que sea el manejo y que pase por nómina para que quede toda la trazabilidad, se genere o quede incluido en el certificado de ingresos y retenciones y finalmente pues también me quede incluido en el formato 2276 que lo genero desde nómina. Tercero,
Validar la configuración de la retención en la fuente proyectada. Sabemos que para procedimiento 1, que está establecido en el artículo 385 del Estatuto Tributario, ya vamos a ver un ejemplo, nos menciona de que el agente retenedor podrá efectuar una retención en la fuente proyectada para esos retiros que se hacen con una fecha inferior a 30 días. Atendiendo de que para la DIAN, digamos que todos los periodos o los meses los valida completo por 30 días, habría que hacer un proceso de proyección para llegar a un valor real proyectado y que no impacte de manera negativa la declaración de renta de la persona natural si es que es declarante de renta. Y finalmente, pues, efectuar las reliquiaciones en el menor tiempo posible para que se evite incurrir en la indemnización por falta de pago que mencionamos en la parte inicial. Listo, entonces ahora vamos a revisar en el sistema. La nueva funcionalidad ya está activa, donde podemos validar si la funcionalidad ya está activa para asignarla a los roles. Vamos a la página inicial. Bajamos a la parte final, a usuarios y roles. Y aquí en roles vamos a validar cada rol que se tenga creado, dando clic en el icono del lapicito de editar. Y aquí en la opción de liquidación y proceso de nómina debe estar marcada la opción de reliquidaciones. En este caso ya está marcada para el rol de administrador de la empresa. Seguimos con el rol de administrador del sistema, también tiene las reliquidaciones. Pues hay que validar qué rol en realidad es el que va a efectuar el proceso y el cual debería tenerlo marcado. El rol de contador, pues no hace procesos de reliquidaciones, entonces en principio no debería tenerlo marcado. El liquidador de nómina sí hace el proceso de reliquidación, entonces aquí simplemente lo marcamos y le damos guardar. Y tesorería, pues sí debería hacerme el proceso de pago, que es el que está incluido aquí en tesorería, pero como tal no me hace el proceso de reliquidaciones como tal. Si al buscar acá no encuentran esta opción de reliquidaciones, por favor registrar un caso en CAPTA solicitando que se active desde la opción de clientes esta nueva funcionalidad de reliquidaciones. Esta es la primera validación que se debe hacer, validar y asignar que se tenga encendida la funcionalidad para que le puedan empezar a hacer uso. La segunda, entonces vamos a revisar en la parte superior derecha en configuraciones, configuraciones del sistema, luego vamos a retención en la fuente y aquí tenemos la configuración de retención en la fuente proyectada. ¿Qué significa el tener marcado este primer check de habilitar retención en la fuente proyectada? Significa que voy a aplicar lo que me establece el artículo 385 en relación a la proyección. Entonces nos dice que el 385 nos habla del procedimiento 1 y nos dice que si el valor, si tales pagos o abonos en cuenta se realizan por periodos inferiores a 30 días, es decir, el retiro es al 1, al 2, no es con fecha al 30, su retención podrá. Como dice podrá, lo deja a que sea decisión del agente retenedor, en este caso el empleador, para que determine si realiza proyección o no realiza proyección. Si realizo proyección, entonces mi configuración deberá estar así, marcado este primer check. ¿Y qué va a hacer el sistema? Va a tomar el valor total de los pagos grabables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo, los va a dividir por el número de días a que corresponda tales pagos o abonos y se multiplica por 30. Luego de que tengo esa multiplicación por 30, es lo que me aparece aquí en el literal B, donde digo que ese valor lo divido en la VT y ese valor expresado en VT lo ubico en la tabla que está también acá en el artículo 383 del estatuto, y genero finalmente un porcentaje donde determino un valor en VT final aplicando la fórmula que está en la tabla del artículo 383 y finalmente tomo ese valor, lo divido por el valor inicial de VT generado y ahí me va a dar un porcentaje que es el porcentaje que se va a aplicar a ese pago o abono en cuenta real grabable para que me dé finalmente el valor a retener. Ya vamos a validar esto con un ejemplo. Esta primera configuración, si la tienen así, de esta manera, va a realizar esta proyección. Pero como aquí nos dice podrá, digamos que la empresa puede decir no quiero hacer proyección, simplemente desmarcamos esta primera opción, guardamos y nos debe quedar estas dos opciones sin marcación. También hay una tercera opción y es, ya les vamos a mostrar cómo realiza Bitácora desde su interpretación y análisis jurídico y tributario esta proyección de retención en la fuente, basándonos en lo que nos dice acá
en este caso el artículo 385. Sin embargo, sabemos que a nivel laboral y tema tributario dependerá de la interpretación de cada persona que esté efectuando el proceso. Si para la parte laboral, tributaria y contable, no, como el calcula retención en la fuente proyectada, bitácora, no está alineado a su interpretación, podemos marcar aquí el segundo check, donde nos dice que puede modificar la base y el valor a retener. Es decir, que hace la proyección, me va a generar una base calculada y un valor a retener, pero si la empresa decide que esa base para su depuración no está alineada a su proceso, la puede cambiar y finalmente pues cambiar el valor a retener. Habrán otras empresas que no van a hacer proyección, entonces simplemente desmarcamos y digamos que estarían esos tres manejos para realizar a nivel de la retención en la fuente, para en este caso retiros y partiendo de que el empleado tiene asignado método 1 de retención en la fuente en la ficha del empleado en la opción de retención en la fuente. Lo segundo es, debo validar qué conceptos voy a usar en la reliquidación. Entonces, vamos a la parte inicial, a conceptos de nómina. Supongamos que voy a hacer el pago de una comisión, entonces acá busco el concepto, vamos a editar agrupaciones. Y aquí hacemos un análisis inicial de qué impacto me va a generar en la reliquidación. Si está marcado que hace base para salud y pensiones porque es un concepto salarial. Entonces el impacto va a ser que me va a recalcular y me va a generar descuento de salud y pensión. En retención en la fuente está dentro del total de vengado, entonces podrá generarse un cálculo no de retención en la fuente partiendo de esta configuración que se tiene, que acabamos de ver de las proyecciones de retención en la fuente. Aquí está estipulado de que como es un concepto salarial, hace base para las prestaciones sociales, entonces se va a recalcular prestaciones sociales. En ítems por evento, pues deberá ser un ítem de novedad y concepto fijo para que se pueda listar en este caso en la opción de reliquidaciones para usar ese concepto. En certificado de ingresos y retenciones está como pagos por salarios o lo pueden poner como pagos por comisiones. Digamos que esta configuración dependerá directamente de la parte de contabilidad y de la parte de nómina que la deben realizar y verificar. A nivel de UGPP, pues deberán validar en qué campo se reporta. En este caso, pues es un pago salarial, porque es una comisión. Y en nómina electrónica lo tenemos como devengados comisiones. Aquí en integraciones con 5RP, pues eso es un tema de las empresas que manejan la integración con otros, si lo van a incluir o no para la afectación del presupuesto. Y en este caso de documentos laborales, si se va a tener en cuenta o no para promedios. Y en el volante de pago si se va a generar o se va a ocultar en el volante de pago. Finalmente, pues si se hicieron cambios, damos clic en guardar para que nos tome el cambio y aquí validamos que el cambio que se haga acá no actualiza la nómina, entonces se debe actualizar la nómina en determinado caso si es un concepto que está usado para empleados activos. Si no está creado el concepto que voy a usar, entonces aquí lo podemos crear en crear concepto, concepto de nómina. Dependerá si es devengado o deducido. Finalmente, entonces, vamos a la página inicial, en el filtro de retirados, en este caso vamos a validar este empleado, que está retirado el 13 de marzo de 2025. La nómina, que es esta nómina mensual, está en el periodo del 1 de junio al 30 de junio. Entonces vamos acá a la opción de gestionar y vamos a reliquidaciones. Acá en concepto de nómina, entonces busco comisiones. Si el concepto no me aparece acá es porque no está, ya vimos que hay una agrupación que se llama novedad o concepto fijo. Deberá estar ahí para que se me liste en esta opción de reliquidaciones. Si no está, entonces debemos crear el concepto. Vamos a utilizar entonces el de pago de comisiones. Acá vamos a incluir el valor que se van a pagar. Y acá yo puedo dejar la observación que quiero que se visualice en el volante. Entonces vamos a ponerle que son comisiones pendientes de enero a marzo 2025. Damos clic en agregar. Si necesito agregar más conceptos, pues acá los puedo agregar, bien sea de descuento, de pago de otros conceptos salariales o no salariales. Y finalmente, pues acá doy clic en la opción reliquidar. Acá en la parte superior me muestra si el proceso se realizó de manera exitosa o no. Y finalmente, pues acá ya me genera la reliquidación como tal. No la voy a visualizar en la liquidación. Si el empleado se retiró en marzo, aquí el último periodo de liquidación va a ser marzo.
pero no se puede insertar aquí en marzo porque es un periodo ya cerrado. Entonces, ¿dónde me la va a dejar? En el periodo que esté habilitado aquí en la parte superior como periodo actual. Entonces, aquí en el scroll vamos a corrernos hasta el mes de junio y aquí encontramos la reliquidación. ¿Qué nos reliquidó? Vacaciones en dinero, cesantías, intereses a las cesantías, prima legal, las comisiones con la nota que se incluyó al momento del registro de la reliquidación, nos establece un total de vengado, nos genera descuentos automáticos de salud, de pensión, de fondo de solidaridad y de retención en la fuente. El total deducidos y finalmente pues el neto a pagar. Nos habilita la opción de enviar volante de pago al correo que tiene el empleado registrado acá. Entonces, una recomendación es cuando se retira un trabajador, si tiene un correo corporativo, antes de efectuar el retiro, ingresarle o actualizarle el correo personal para que se pueda hacer el envío tanto del certificado de ingresos y retenciones como de los documentos laborales de retiro si tienen habilitada la funcionalidad. Y en este caso, pues cuando se efectúe una reliquidación, poder hacer el envío del volante de esa reliquidación. Y aquí pues voy a poder descargar el volante donde está el detalle de la reliquidación como tal. Entonces vamos a realizar el ejercicio práctico de revisión aquí en un Excel. ¿Qué debo comparar? Este es el volante, en este caso vamos a revisar aquí prima, del retiro. Entonces aquí nos aparece liquidación de prima legal retiro. Acá podemos visualizar 6.0833 días calculados y una base diaria que solo tomó el salario porque no tenía pagos adicionales y nos dio 166.666,67. Al generar el volante de reliquidación, ya nos aparece la reliquidación de prima legal del retiro, los mismos días porque los días no cambian. Finalmente, lo que les explicaba antes en la etapa teórica es que aquí sí me incluye las comisiones. Entonces me hace el mismo cálculo de los días, llegamos a un valor total y a un valor diario. Y este valor diario pues me recalcula la base diaria con la que voy a liquidar nuevamente el valor, en este caso de la prestación social de prima, para determinar cuál va a ser el valor a pagar en la reliquidación. Entonces tomamos el valor de la base diaria en el retiro, que son los 166.666,67, el valor de la nueva base diaria calculado en la reliquidación, que son los 372.146,12, y hallamos la diferencia entre la reliquidación, le restamos lo que se pagó en el retiro en cuanto a la base diaria, y nos da el valor de la diferencia. Y este valor de la diferencia lo multiplicamos por los días que nos establece acá en el cálculo de días y este valor va a ser el que nos va a generar en el pago en la reliquidación. Entonces, en este caso, se hizo el ejercicio para prima, ahora pasamos a vacaciones, igual nos muestra los 4.50 días que se le pagaron de vacaciones en dinero en la liquidación. Acá sí tenía unas comisiones de periodos anteriores de 5 millones, en la reliquiación, entonces ya le suma los 5 millones, los 15 que se incluyeron en la reliquiación y nos da 20 millones, recalcula el valor del promedio diario y aplicamos la misma fórmula de la base diaria del retiro, la comparo con la base diaria de la reliquiación, establezco una diferencia y la multiplico por los días. Y este valor de base por días, pues me va a dar el valor que se va a pagar en la reliquiación. Sigo entonces con las cesantías, donde aplico lo mismo, los días liquidados, la base diaria que aquí no tenía las comisiones, analizo el nuevo volante de la reliquidación y me aparece incluida ya las comisiones, recalcula, aplico la misma fórmula y me da el valor de las cesantías. Y pues para los intereses le aplico la fórmula de el valor de las cesantías disponibles por el 0,12, por los días, que en este caso aquí fueron 73, dividido en 360 y nos da los 3.416 de los intereses que se van a pagar en la reliquidación. Ahora, el tema de las deducciones. Tenemos descuento de salud y pensión y retención en la fuente en la liquidación inicial. Salud nos dio 86.667, donde analizó un IBC de 2.166.667. Al hacer el pago de un concepto salarial, entonces lo que hace es que me recalcula el nuevo IBC, que sería los 15 millones más los 2 millones o el IBC del retiro y me da el nuevo IBC. A este nuevo IBC pues le aplico la fórmula, tomo el IBC por el porcentaje que es el 4%, pero le voy a restar lo que yo ya le desconté en la liquidación para no afectarlo de manera doble. Lo mismo para pensión, en este caso acá no le daba,
su IBC era de 2.166.667, no daba topes para fondo de solidaridad. Acá como queda con un IBC de 17.166.667, si nos da tope para fondo de solidaridad, entonces le aplica el respectivo porcentaje, 0,5 para fondo de solidaridad y para fondo de subsistencia también el 0,5. Y estos son los valores que nos aparece aquí descontados en la reliquidación. Efectivamente, pues nos muestra la base de la cual se tomó para efectuar el cálculo. Ahora pasamos entonces a retención en la fuente. Este empleado, digamos que aquí como vimos la configuración en esta empresa, está configurado de que sí me haga proyección. Entonces, para la proyección nos vamos a remitir al artículo 385 que ya lo acabamos de ver. El empleado se retiró al 13 de marzo, por lo tanto, son 13 días que se van a validar del retiro. Analizamos la base diaria de vacaciones al momento del retiro, que fueron 215.740,74, y aquí multiplicamos los 13 días o los días que den en la fecha de retiro por la base diaria de vacaciones. ¿Qué llevamos al devengado? O para poder hallar este porcentaje que es el que se va a aplicar al retiro. Tomamos el devengado, que en este caso sería la parte de salario, conceptos salariales o no salariales que tenga el empleado en la liquidación de retiro, estamos hablando del retiro. Las vacaciones en dinero tomamos la base diaria por los días en que se efectuó el retiro y nos da unos ingresos brutos. Tomamos las deducciones de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en este caso solo tenía salud y pensión por 86.667, y nos da finalmente los ingresos netos gravables, que es tomar los 4.971.297 y restarle los 173.334. No tiene configurado en retención en la fuente ningún alivio tributario como dependientes, medicina prepagada, plan complementario, intereses de vivienda. No tiene descuento de AFC ni aporte voluntario a pensión, entonces simplemente tiene renta exenta de trabajo. Tomamos los ingresos netos gravables y le aplicamos el 25%. Y sumamos total de deducciones y rentas exentas, que en este caso es la misma renta exenta porque no tiene más deducciones y rentas exentas que validar. Y llegamos a una base de retención promedio, que simplemente es tomar los ingresos netos gravables y restarle el total de deducciones y rentas exentas. Acá llegamos a esto que nos dice la primera parte. El valor total de los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo se divide por el aquí. Llegamos hasta acá. Ahora nos dice, se divide por el número de días correspondientes a tales pagos y el resultado se multiplica por 30. ¿Cuántos son los días del retiro? 13. Entonces divido los 3.598.472 en 13, nos da un valor diario de 276.806 y me dice que lo multiplique por 30 para hacer un promedio equitativo de los 30 días del mes y nos da una base proyectada mensual de 8.304.467. Luego nos dice que se determine el porcentaje de retención que en relación a la tabla del 383. Entonces, tomamos este valor, lo dividimos en la VT, que en este caso la VT vigente es 49.799, nos da 167 VT, y si analizamos, digamos que la tabla, el artículo 383, esas 167 VT están en este rango, mayor a 150 hasta 360. Nos dice que el ingreso laboral expresado en VT, menos 150 por 28 más 10. Menos 150 por 28 más 10. Llegamos a 15 VTs. Como debo hallar un porcentaje, lo que acabamos de ver en un webinar que vimos en días pasados, el recálculo, entonces tomo este valor, lo divido en el valor de la VT inicial y me da un porcentaje. Este porcentaje 881 fue el que se aplicó al momento de efectuar el retiro. Entonces, si nos devolvemos acá en el mes de marzo, vemos que aplicó un porcentaje de 881. Entonces aquí ya hallamos el porcentaje que se va a aplicar. Esto no quiere decir que yo voy a validar sobre 8.304.000 los ingresos, no, porque luego el sistema me hace la depuración de retención en la fuente con el devengado real, que fueron 3.137.500, restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, llegamos a los ingresos netos gravables, la misma renta exenta laboral, que en este caso es tomar el ingreso neto por los 25%, y la base de retención promedio, que va a ser los ingresos netos menos la renta exenta laboral, y le aplico el porcentaje que ya se estableció fijo para este retiro como método 1 con retención proyectada, y nos da una retención de 195.858 que redondeada nos da
196. De esta manera fue que se calculó la retención para este trabajador al momento del retiro. Como estoy haciendo una reliquidación, debo de hacer de nuevo el cálculo completo. Entonces, para la proyección incluyo los 15 millones de las comisiones para hallar el nuevo valor. Para las vacaciones en dinero, pues mantengo la misma base por los días y llego a los ingresos brutos. Para el tema de salud incluyo lo que se voy a descontar en la reliquidación de los 600 de salud, aquí los mismos 600 para pensión más el Fondo de Solidaridad Pensional. Llego a los ingresos netos gravables, tomo el mismo valor del 25% de renta exenta laboral. Las deducciones y rentas exentas se mantienen iguales porque no tenemos más deducciones que aplicar. Y llegamos a la base de retención promedio. La dividimos en los 13 días, ya efectivamente pues la base de retención proyectada nos da diaria de 1.063.000, aumenta por el valor de las comisiones que se están pagando y llegamos a una base proyectada mensual de 31.891.667. Al dividirla en la VT nos da 640, entonces ya nos cambia el rango en el que se aplicó y está en este, mayor a 640 hasta 945, por lo que da 640,40. Le restamos 640, multiplicamos 35 y sumamos 162. Y finalmente, al valor hallado expresado en VT, lo divido en este valor inicial de 640 y nos da el nuevo porcentaje que es de 25,32. Entonces, ahora sí tomamos los ingresos reales depurados. El de vengado tenía 3.137.500, aquí le sumo 15.625 que corresponde a los 15 millones de comisiones y los 625 de vacaciones que se están pagando recalculadas en dinero. Salud y pensión, los nuevos valores que se están descontando en la reliquidación. Llego nuevamente a los ingresos netos gravables. La renta exenta laboral, pues aplico el 25%. En todo este cálculo, el sistema mantiene los topes actuales para la renta exenta laboral de las 790 VT y del total de deducciones y rentas exentas de 1.340 VT. Llegamos a la base de retención promedio, que es tomar los 17 o 17 menos los 4.300, 4.375, nos da finalmente la base de retención promedio, que son 12.913.125, le aplico el porcentaje que se estableció y nos da finalmente el valor de la retención. Lo redondeo y el valor a retener en la reliquiación, pues será el valor calculado menos el descuento que ya le ha efectuado en el momento del retiro, y la diferencia será la que se va a descontar en el momento de validar la reliquidación, que es la que nos aparece acá. Digamos que este proceso lo que busca es que al retenerle este valor al trabajador, consignarlo a la DIAN y certificarlo, pues en el certificado de ingresos y retenciones, la persona se lo va a descontar de su declaración de renta como persona natural. Ya es un análisis que debe hacer cada empresa en relación a si proyecta o no la retención en la fuente, en este caso cuando son método 1. Si fuera método 2, pues va a aplicar el porcentaje porque ya no se puede hacer nada ni cambiar esa validación. Sin embargo, si por alguna razón, cuando estén validando acá, como él valida lo que se tenía en cuenta al momento del retiro, si aquí les está calculando la retención en la fuente y desean que este concepto se elimine de la reliquidación, nos reportan, hacen la reliquidación, nos reportan el caso en CAPTA, indicando de que se hizo el análisis respectivo y que se tomó la decisión de no descontar retención en la fuente para eliminar este concepto a través del CAPTA. Y pues ya se recalcularía el neto a pagar para el momento de la aprobación de la reliquidación. Finalmente, entonces, ¿qué nos muestra la reliquidación? Vacaciones en dinero, el valor de la cesantía, los intereses a las cesantías, la prima legal, las comisiones para un total de vengado de 18.155.403. Y el descuento de salud, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente, deducciones de 4.444.667. Y finalmente, pues un neto a pagar de 13.710.736, que es el que vemos acá en la parte superior. Acá, para que lo tengan presente, en las comisiones es donde en el concepto que se incluye para pago en la reliquidación, es donde donde deberá ir la observación, que es la que el empleado va a ver en su volante de reliquidación, que acá lo vemos que pusimos comisiones pendientes de enero a marzo de 2025. Una vez ya revisada la reliquidación, entonces, ¿qué proceso sigue? Hacer la respectiva aprobación. Vamos entonces a la página inicial, aquí vamos a la nómina donde se encuentra el trabajador y nos aparece aprobaciones pendientes.
Y aquí tenemos reliquidaciones. El nombre del empleado, el periodo en el que se va a quedar la afectación contable, el valor, y aquí le damos clic en aprobar. Esta opción de aprobación no tiene reversión, para que lo tengan presente. Luego, entonces, como ya aprobé el documento, voy a las integraciones, a contabilizar en 5RP, y aquí me aparece reliquidación por pagar. Entonces me aparece la nómina, el periodo contable en el que se va a generar el valor, y aquí pues si la vamos a contabilizar, le damos transmitir al ERP. Acá nos está generando inconsistencias, nos dice que este tercero no existe, entonces tocaría crearlo en contabilidad. Cuando yo ya transmito la reliquidación y voy a validarla en contabilidad, entonces aquí vengo a IF contabilidad, contabilizar documentos. Busco la NP, en este caso nos aparece que se creó esta NP de una reliquidación y aquí nos aparece con los conceptos que se van a pagar, el valor para que se pueda realizar la respectiva contabilización. Aquí queda causado, en este caso en junio 2025, el reconocimiento de este costo y gasto que va a ser deducible de renta. Ahora, para efectuar el pago de la reliquidación, entonces vamos a tesorería. Acá filtramos por reliquidaciones y aquí nos va a aparecer entonces la reliquidación, las reliquidaciones que están pendientes por pagar. Aquí vemos entonces los empleados que, digamos que tienen en este momento reliquidaciones pendientes de generar para que se pueda hacer el respectivo pago. Normal en generar solicitud de fondos y se descarga el medio y se valida en este caso en el banco para efectuar el proceso de pago. Una vez efectuado el pago, pues simplemente busco el trabajador y valido el periodo en el que quedó la reliquidación y envío el volante de pago al trabajador. Por el momento, en esta primera versión de reliquidaciones, no está integrada la nómina electrónica. ¿Qué quiere decir? Que aquí debemos corregir la nómina electrónica del mes de marzo, pero para poderla corregir nos registran un caso en CAPTA indicando que la reliquidación ya se aprobó para poder generar una nota electrónica de ajuste, incluyendo estos valores de la reliquidación, para que quede habilitado. En este caso, ya cuando se le respondamos el CAPTA, viene la nómina electrónica y aquí realizan el proceso de la transmisión. Lo mismo pasará con pila. Aún no tenemos el alcance de generar una planilla N de corrección con pago. Entonces, la última pila de este empleado se pagó en el mes de marzo. Deberá entonces ingresar al operador por el cual hacen el pago de seguridad social y generar una planilla de corrección tipo N con pago, en la cual pues va a generar unos intereses de mora en relación a que se vencía en marzo y se va a pagar en este caso en el mes de julio. Ese valor de la reliquidación, en ese, digamos que en esa doble línea que se genera cuando se crea la planilla tipo N, pues deberá incluirse los 15 millones de las comisiones y nos va a pedir también el tema de las vacaciones en dinero que hacen base para fiscales. Pagan la planilla de corrección y pues ahí finalizaría el proceso de la reliquidación como tal, de la generación del documento, el pago al trabajador, el reporte en nómina electrónica y la validación de la planilla de corrección de seguridad social. Al estar este pago efectuado en la vigencia fiscal 2025, el próximo año 2026, cuando yo genere el certificado de ingresos y retenciones, ahí nos va a quedar incluido este valor de la reliquidación para certificarle al trabajador junto con los pagos que se hayan efectuado, en este caso los del mes de marzo, los del mes de febrero, los del mes de enero, y por lo tanto, como el certificado es el insumo para el 2276, va a quedar reportado en exógeno. Este es el proceso de reliquidaciones. Validemos entonces, no sé si tienen preguntas para pasar a la parte final. Entonces empezamos con Lina. No sé si te Hola, deja. Sí, hola Diego, señora. buenos días. ¿Cómo están Buenos días. todos? Una consulta, Diego, en temas de reliquidación, en la parte de lo que le corresponde de provisión para hacer el ajuste de la planilla de seguridad social del empleador, ¿esa no se alcanza a provisionar?
no o sea, no baja contabilidad porque nos va a generar una diferencia ahí, porque si vamos a hacer el planilla de ajuste, pues obviamente, digamos, en el ejemplo que estamos hablando de 15 millones de pesos, pues está la parte de salud, pensión, riesgos laborales, que le corresponde al empleador, que no bajó en el proceso de reliquidación, o si está bajando, porque es que ahora tenemos, en el ejemplo que mostraste, le tomé una captura y no lo vi en la parte de contabilidad. Listo, efectivamente. Entonces, digamos que acá en el documento que se genera a nivel de la reliquidación, va ahí solo la nómina por pagar. Entonces, efectivamente, va a haber que realizar un documento de ajuste que sería la provisión, donde ese valor de la provisión no se calcula porque no es tomar este valor por los porcentajes, porque finalmente quien te va a decir cuál es el valor a pagar es cuando tengas la planilla tipo N montada en el operador. Con esa planilla o ese comprobante ya generas aquí el documento manual o la nota de ajuste manual en el periodo en que se vaya a realizar, que debería quedar en este caso el ejemplo que estamos validando en junio, para que tenga el mismo efecto a nivel contable, así el pago lo vayan a hacer en el mes de julio, donde dejan la cuenta por pagar viva para que luego cuando hagan el pago debitan ese pasivo y acreditan el banco. Ese sería el manejo. O sea, el procedimiento es que desde el módulo de 5 solicitemos a ellos generen un documento contable, digamos, cuando tenemos clientes, para que le suba ese costo al cliente de la parte que no provisionó el documento de la reliquidación, sino que fue lo que terminó finalmente subiendo a la planilla. Sí, señora, efectivamente. El documento se crea en el módulo de contabilidad para que ahí les haga el efecto deseado y cruce con el pago que van a hacer en el operador. Tengo una pregunta, como nosotros manejamos cuando gestionamos procesos bitácora versus 5RP, como la persona de atención de servicio es diferente, ¿lo hacemos nosotros como proceso desde bitácora o le enviamos un correo a la persona de contabilidad, que son los que manejan el módulo de 5 RP, y hagan la solicitud para que les suba el documento? ¿Cómo sería el procedimiento en este Sí, caso? señora, efectivamente. Digamos que la parte de nómina llega hasta el momento en que aprueba la reliquidación y la pasa a tesorería para el pago. Luego genera el proceso, en este caso, de corrección de la nómina electrónica y finaliza con la creación de la planilla de corrección en el operador. En ese momento, Ajá. con ese soporte de la planilla de corrección, donde ya están los valores por cada tercero, lo envía a contabilidad para que la persona que maneje este módulo de contabilidad en AIF pues realice el respectivo documento manual en este módulo, debido a que como la persona de nómina no tiene acceso a este módulo y el proceso no se genera automático desde Bitácora, entonces lo debe efectuar la persona de contabilidad de manera manual. Listo, Diego, me queda más claro. Muchas gracias. Listo, bueno, señora. Creo que había otra persona con la mano levantada. Listo. Creo que no hay más preguntas de reliquiaciones. Vamos a pasar finalmente a un tema que es importante para este mes de julio y es los alcances de la reforma laboral, que es la ley 2466, que fue firmada el 25 de junio y quedó disponible para consulta a nivel de poder tener el texto que fue aprobado y firmado para conocer finalmente qué fue lo que se aprobó. Quedó disponible el día 26 de junio. A hoy, digamos que, ¿qué tenemos claro? Y es que a partir del 1 de julio, en este caso, en el mes que ya estamos, el artículo 14 de esta reforma nos habla de la remuneración en los días de descanso obligatorio, que es lo que comúnmente conocemos como recargo dominical o festivo. Modifica que el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces nos dice que el trabajo en día de descanso obligatorio o días de fiesta se remunerará con un recargo del 100%. Hasta junio 30 estaba en un 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado en la semana completa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tomamos el valor de la hora, por eso el factor es 1,75, en este caso era 1,75, porque al valor de la hora hay que sumarle el 75% de este recargo dominical y festivo.
Sin embargo, dejó un parágrafo transitorio donde dice que la implementación es gradual. Entonces, de este 100% de que trata el artículo, igual también lo dejan podrá. Es decir, que si la empresa hoy quiere dejarlo al 100%, lo puede hacer. O si se quiere acoger a la gradualidad, entonces a partir del 1 de julio lo dejan 80% y así sucesivamente lo sigue cambiando cada año hasta llegar a el 100%, que es lo que finalmente tenemos. Para validar este cambio, ¿qué deben hacer? Digamos que ese proceso se debe hacer desde nómina. Deben ir a la página inicial, vamos a conceptos de nómina, vamos a crear concepto de nómina. ¿Es un concepto de vengado? Sí. Como lo quieran llamar. Aquí entonces le podemos poner el recargo dominical o festivo. Si ya tiene el mismo nombre, hay que ponerle algo diferente para que no nos vaya a generar inconsistencia. Aquí le podemos poner, si ponemos, digámoslo como reforma laboral. No es un pago fuera de nómina, es un pago salarial. Y aquí en hora extra o recargo le ponemos el factor, que sería el 1.80. Acogiéndonos a la gradualidad, si lo quieren dejar completo, le pondrían 2, que sería el 200%. Le damos continuar. Como es un concepto fijo, revisamos las agrupaciones. Es un concepto salarial. Aquí no se me visualizan todas. Lo recomendable siempre es cuando llegue a esta parte, le doy guardar y salir, busco de nuevo el concepto y le digo editar, editar agrupaciones. Acá se me listan todas. Entonces, sabemos que es un concepto salarial, entonces por ende hace base de salud y pensión, sí. En retención en la fuente está dentro del total de vengado y la bonificación de retiro, sí. Base para calcular promedios, entonces está dentro de la base de cesantía, sí, la indemnización, sí, base para calcular prima, sí. Ya dependerá si la empresa lo interpreta o no de que deberá ir en vacaciones en dinero o en vacaciones disfrutadas. Ítems por evento, pues sabemos que es novedad y concepto fijo. En el certificado de ingresos y retenciones es un pago salarial, esto pagos por salarios. En UGPP, pues va a ser un pago salarial. En nómina electrónica, entonces acá buscamos la agrupación respectiva. Digamos que estará recargos diurnos y dominicales festivos 75%. Aquí está la agrupación tal cual como la estableció el anexo técnico de la resolución de nómina electrónica. Esto no ha cambiado, entonces por el momento hay que reportarlo acá, atendiendo a que no existe actualmente una agrupación diferente. En integraciones con AdPro, si va a generar algún impacto o no. Documentos laborales, si lo voy a tener en cuenta. En este caso, si tienen las certificaciones laborales con promedio de horas extras, entonces deberá ir acá. Y en el volante de pago, si quiero excluirlo, aunque como es un concepto salarial, no debe excluirse. Y finalmente, pues damos clic en guardar y confirmamos. Ya con este nuevo concepto se puede usar de manera normal, como lo hacen en la nómina, para ingresar la novedad directamente en la ficha del trabajador en gestionar novedades o hacer el uso de cargas masivas en novedades por tiempo, en este caso de horas extras, o por valor si ya van a ser calculadas. Eso en cuanto a esta parte de qué va a pasar con esa gradualidad, en este caso para el recargo dominical y festivo. Hay otro tema que quedó aprobado, que digamos que no estableció una fecha de aplicación, y es el tema de los aprendices en SENA en la fase lectiva y la fase productiva, donde cambian los porcentajes que se van a darle como apoyo de sostenimiento, definen nuevas condiciones para los aprendices en la etapa lectiva donde van a estar afiliados a la ARL, y pues salud y ARL va a ser a cargo del empleador, y en la fase productiva pues va a generar el pago del 100% del salario mínimo y pues va a tener prestaciones sociales y todo el tema de dependientes a nivel de la nómina, lo que implica aportes a salud, pensión, ARL y caja de compensación. Aún no se sabe, digamos que, ¿por qué están estos signos de interrogación? Falta el pronunciamiento, digamos que la ley ya está efectivamente, no menciona una gradualidad ni nos establece una fecha límite para el tema de la contratación de aprendices en la fase electiva y productiva, por lo cual queda en vigencia a partir de la promulgación de la ley que fue el 25 de junio. Sin embargo, ahí debemos esperar, digamos que al análisis jurídico y laboral que se ha realizado con nuestros asesores laborales, debemos esperar alrededor de
15 días más o menos que se deba pronunciar el SENA para regular qué va a pasar. Como la norma no es retroactiva, aplicará para los aprendices que se contraten a partir de la promulgación de la ley. Sin embargo, al 25, si tenían de pronto un aprendiz que contratar, ya pasó ese periodo de nómina, probablemente quedó como estaba anteriormente, sin tener en cuenta estas nuevas condiciones que favorecen efectivamente a los aprendices, y deberá entonces, cuando ya el SENA fije qué va a pasar con los contratos anteriores, con los que estuvieron en ese momento que salió la nueva ley a regir, y qué va a pasar de ahí en adelante con los aprendices para poder establecer qué se debe hacer a nivel del sistema para cumplir con esta regulación. Lo mismo para los aprendices en etapa lectiva. Como este impacto de los aprendices afecta a pila, digamos que hoy el tipo de cotizante aprendiz en la fase lectiva solo permite que se aporte o que se genere el pago a la EPS, y el de la fase productiva, pues que yo pueda aportar EPS y ARL. Si yo manejo el mismo tipo y su tipo de cotizante y no hay un cambio, debe haber un decreto o una resolución que habilite un nuevo tipo de cotizante, no sabemos, o si lo van a dejar como dependiente sin su tipo de cotizante para que permita el ingreso de cualquier tipo de novedad, y asimismo nos permita que el archivo plano se valide en el operador y quede de manera correcta con el aporte esperado. Entonces, digamos que más allá de que la ley ya quedó, hay que esperar los pronunciamientos de las entidades que hacen parte o que tienen afectación en este proceso, como lo es el SENA, MinSalud, que es quien regula el tema de los operadores de pago de seguridad social, y quizás salga algún pronunciamiento del Ministerio de Trabajo en relación a alguna regulación en particular que haya que realizar. Por eso, por el momento, aún no se ha liberado ningún desarrollo para este tema de aprendices SENA en fase lectiva y productiva, porque estamos a la espera de la regulación normativa para poder dar cumplimiento a la ley. Digamos que hoy no hay ningún pronunciamiento, se han hecho de pronto consultas a nivel del SENA y demás, y pues la respuesta es que hay que esperar a que salga la regulación, porque para ellos también es un tema nuevo. La reforma fue firmada, digamos que de manera rápida, y no estableció el qué va a pasar o haber dejado una fecha establecida posterior a la firma para efectuar este tipo de regulaciones, tal cual como pasó con el tema del horario en la jornada diurna y nocturna, que queda aplicado a partir del próximo año. En este caso, para otros temas que se establecen en la reforma, que sí establece que se tendrá un año para que MinSalud pueda validar los temas que se van o que el impacto que se va a tener en la pila. Por el momento, si tienen un SENA en fase electiva que ingresar, lo ingresan de manera normal, para que se le pague el 75%. Sabemos que lo validamos cuando se esté asignando el salario, se puede asignar el salario mínimo por el 75% o el salario mínimo y el porcentaje de tiempo laborado, que sería el 75%. Para los aprendices en etapa productiva que tengan una fecha, en este caso de julio, inicialmente, para que se pueda hacer un aporte completo como lo estipula la norma de que va a tener el tratamiento de un dependiente y el tema de prestaciones sociales, lo ingreso con el contrato a término fijo y lo voy a ingresar con el tipo de salario ordinario. ¿Qué va a ser el tipo de salario ordinario y el subtipo de cotizante dependiente, el tipo cotizante dependiente, perdón, y subtipo de cotizante 00, que es no aplica, para que al validar este aprendiz en la pila, si no hay regulación hasta el momento, se pueda hacer el aporte completo del trabajador, de salud, pensión, ARL y para fiscales? Digamos que les aplicaría normal. Si la empresa está como exonerada o no exonerada, se validará el tope del total de vengado para determinar la exoneración, y así no, pues no generará aporte de salud el 85% que corresponde al empleador, y el caso de SENA e ICBF. Por el momento, digamos que ese es el manejo que tenemos establecido a nivel de bitácora. Estamos en las consultas, las investigaciones, las respuestas que dan estas entidades que hacen parte de este impacto que genera dentro de la nómina. Estaremos informando efectivamente en nuestros comunicados, y próximamente pues haremos un webinar de reforma laboral para explicar tanto los temas que impactan la nómina como los demás temas aprobados en la reforma laboral, y que puedan tener ese conocimiento de este impacto que se generó con esta reforma laboral.
Ese sería el manejo recomendado desde nómina. Sabemos que de pronto pueden que se generen inconsistencias en la pila. En ese momento nos tocaría validarlas mediante un caso en CAPTA para revisar qué solución van a dar los operadores, atendiendo a que a hoy no está regulado el tema de pila, ni hay pronunciamiento por parte del SENA para validar cuál va a ser el impacto a nivel de los cambios que se van a producir con esos aprendices. Lo que sí es que, digamos que la interpretación general es, la ley no es retroactiva, por lo tanto no impactaría a los aprendices que ya están contratados. Sin embargo, también si la empresa interpreta de otra manera, pues tocaría hacerle un retiro a ese aprendiz, volverlo a, a incluir en la nómina mediante un contrato a término fijo y ya pues si es aprendiz en etapa productiva con las condiciones que mencionamos de tipo de salario ordinario y tipo de cotizante dependiente sin subtipo de cotizante. No sé si de pronto existan preguntas en relación a este tema de reforma laboral que es totalmente nuevo y que pues estamos efectivamente en ese proceso de consulta e investigación para poder alinear el sistema del cumplimiento de esta norma. ¿Listo, Diana? Dieguito, también hay unas preguntas ahí en el chat. Sí, Diego, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Qué pena es que llegó alguien y me interrumpió en el momento de cuando estabas explicando el concepto del 80 para los domingos. O sea, sí o sí nos tenemos que acoger al 80 ya o al 200 ya. O Sí, señora. sea, la empresa decide si empieza con el 80 o empieza con el 200, pero cualquiera de los dos hay que empezarlo ya. Sí, señora, para las horas extras, esos recargos dominicales o festivos que se vayan a liquidar con fecha de julio. Ahora, que hay que tener presente y es que deben analizar la interpretación. Sabemos que las horas extras por lo general son vencidas. Entonces, en la nómina de horas extras del mes de junio, si lo validamos textualmente, el mes de junio fue donde trabajó el trabajador, entonces podría pagarse con el 75. Si la empresa dice, yo prefiero curarme en salud, de pronto evitar un tipo de demanda o de reclamo del trabajador, pues creo el concepto y lo pago con el factor del 80%. O si finalmente quiere decir, quiero estar sin ninguna salvedad, digamos que todo lo que esté por encima o alineado a la norma, digamos que no va a tener ningún proceso de demanda. Entonces, si a hoy se acogen al 200, no van a tener ningún problema y pues antes se van a adelantar a esta progresión que se va a hacer con este factor del recargo dominical o festivo. Pero sí se debe hacer a partir de julio, sí, señora. Y yo debo crear el concepto, claramente. Sí, señora, aquí en crear concepto, el concepto de nómina, de vengado. El código y el nombre de la descripción es a libertad de la empresa, lo marcas en hora extra recargo y aquí pues define si es el 1.8 o si es el 2%. Listo, muchísimas gracias. Listo, bueno, señora. Listo, revisemos las preguntas. Son las últimas, Dieguito, que son las como más interesantes, Listo. especialmente las últimas 4, sí, señor. Digamos que este tema de que si toca crear un concepto para dominicales, festivos, recargo nocturnos, dominicales, nocturnos y festivos, esta consulta ya la realizamos a nivel laboral para validar la respuesta. Si a hoy validamos textualmente lo que nos indica la reforma laboral en su artículo 14, modificó solamente el artículo 179, que es la remuneración en días de descanso obligatorio, que es lo que conocemos como recargo dominical o festivo, que se reconoce cuando el trabajador, siendo su día de descanso, debe elaborarlo, entonces, aunque se lo pago digamos que al 100% por su día normal de trabajo, debo reconocerle un recargo adicional, que en este caso pasó del 75 al 80%. Estos demás conceptos no tenemos pronunciamiento aún de si se debe modificar o no. Si la empresa ya lo quiere modificar porque prefiere estar de pronto salvaguardando una mala liquidación, lo puede hacer. Pero si nos vamos textualmente a la norma, no tenemos por qué hacer cambio y pues estamos a la espera de que nos den el pronunciamiento de cuál sería esa mejor interpretación que va a estar alineada tanto beneficio para el empleador como para el empleado.
Es claro que no afecta para el sector de la construcción, ya sé que efectivamente, si las empresas pagan FIC, digamos que no deben contratar aprendices, entonces el FIC se mantiene igual, no hay ningún tipo de cambio. El cambio de los aprendices SENA es para las empresas que tengan contratados aprendices SENA y que eviten hacer la monetización. También sabemos que si la empresa que es por cada 20 trabajadores un aprendiz, si no lo quiere o no quiere tener o no puede tener ese aprendiz para que los apoye en esa etapa práctica, podrá compensar al SENA mediante ese pago de lo que no contraté, que es 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz que deba tener. Entonces, si es una empresa de 100 trabajadores, 5 aprendices, no los tengo en nómina, entonces monetizo con ese valor y le giro al SENA en unas fechas establecidas que también ellos tienen, tal cual como hay vencimientos para pila, hay vencimientos para FIC, hay vencimientos para, en este caso, la monetización. Se le hace el aporte al SENA y estarían cubriendo con esa obligación o cumpliendo con esa obligación de monetizar hacia el SENA cuando no se tiene. Pero si es el sector de la construcción, efectivamente, pues no hay cambios. La reforma pensional, digamos que estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sabemos que ya hubo como un primer acercamiento en la Cámara, pero finalmente hasta que la Corte no se pronuncie, no podemos saber finalmente cuál es el texto que queda aprobado, si hubo unas diferencias o no en relación al que hoy conocemos que había estado firmado y que no quedó vigente. Cuando tengamos esa información o cuando se pronuncie la Corte, efectivamente estaremos agendando el respectivo webinar de reforma pensional para indicarles cuál va a ser el uso y el manejo en la aplicación. El porcentaje, si digamos que empezamos con un 80%, el próximo año pasa al 90% y el año entrante pasaría al 100%. O si lo quieren validar actualmente, pues dejarlo en el 100% sin tener la gradualidad. Para el caso de los practicantes universitarios, digamos que se mantiene igual. También estamos a la espera de que se valide si va a cambiar algo o no para el tema de los practicantes universitarios. Por el momento se sigue manejando todo igual, hasta tanto no salga la regulación del decreto de resolución por parte de MinSalud y pronunciamiento del SENA y quizás Ministerio de Trabajo. El inicio de la jornada nocturna, no. En la jornada laboral está, digamos que dentro de la ley quedó establecido que el cambio aplica a partir de 6 meses, es decir, que estaremos hablando que la jornada laboral diurna que va hasta las 7 y luego de 7 a 6 la nocturna empieza a aplicarse a partir del mes de enero 2026. Como el tema de la jornada laboral es directamente de las empresas, digamos que a nivel del sistema no generaría ningún tipo de cambio, ningún impacto en la liquidación de la nómina, simplemente es tenerlo presente para cuando vayan a liquidar y generar las horas extras diurnas o nocturnas que trabajan los trabajadores, el recargo nocturno que se reconoce a los trabajadores, para que se haga la liquidación por la novedad correcta y le quede el pago correcto al trabajador en la nómina. Este cambio sí está establecido dentro de la norma, que es a partir de 6 meses contados a partir de la promulgación de la ley. Entenderíamos que se validaría a partir del mes de enero. Listo. Bueno, finalmente les queremos recomendar, en nuestro blog, digamos que está todo el tema de la reforma pensional, está los aspectos más importantes, en qué cambia, todo lo que quedó establecido, para que lo puedan consultar y estar al día en esos cambios normativos. ¿Cómo ingresamos al blog? Pues simplemente ingresamos a la página de Bitácora, aquí en la parte superior damos clic en blog y ahí nos aparece el blog. También en YouTube los invitamos a que ingresen al canal de Bitácora y ya subimos un videoclip de la reforma laboral para que lo puedan conocer. A aquellas personas que les interesa más de pronto el tema de verlo en un video que de leerlo en un blog, aquí también lo tenemos para que lo puedan consultar, lo puedan validar. Los invitamos a que sigan nuestro canal donde estamos constantemente subiendo información en cuanto a los cambios, a dar tips de nómina y todo este proceso de seguridad social y de cambios normativos. Creo que una persona había levantado la mano. Bueno, ya la bajó. Finalmente, entonces, los invitamos a
que escaneen el código QR, visiten nuestra página web para que hagan uso de todas las bondades que tenemos ahí como blog, los webinars que se han implementado, las guías y los cursos que tenemos en relación a las funcionalidades de Bitácora. Asimismo, invitarlos a que escuchen y nos sigan en nuestro podcast de navegantes en Spotify para que estén al tanto de todos estos temas de nómina que son importantes para las empresas y que nos sigan en nuestras redes sociales de LinkedIn, YouTube y de Instagram. Finalmente, pues darles un agradecimiento por conectarse a esta sesión. Estén muy pendientes de los comunicados que estaremos realizando para seguirlos acompañando en este proceso de reforma laboral y de reforma pensional, que es lo que hoy está pendiente